Hola, soy Tomás Guevara, y este es su canal Reescribiendo la Realidad. Para entender quiénes somos es preciso no olvidar nuestra historia. Suscríbase a este canal para estar al tanto de nuestra realidad. En el episodio de hoy número 30, vamos a recordar la historia del movimiento LGTBI de Costa Rica. Esta información está disponible en las ediciones de la revista Ancora, en el periódico La Nación del 25 de junio del 2017 y del 2 de julio del mismo año. El periodista fue José Daniel Clark Caamaño y la editora fue Dorian Díaz. Empieza así: Pedro nació en 1859, y desde los 12 años usaba ropa de mujer. A pesar de su barba y bigotes, en el Guanacaste se le tiene por hembra, decía, en 1910, el diario La Información. Ella cosía, bordaba y hacía a la perfección todos los trabajos que en la época se consideraban propios de mujeres. La nota periodística con un lenguaje políticamente incorrecto habla de cómo esta persona es aceptada en su comunidad, explica el activista trans y profesor universitario Mar Fournier Pereira. Probablemente Pedro sería más aceptada en ese entonces que ahora. La violencia y la discriminación son la realidad de muchas personas que, dentro del amplio espectro de la diversidad, tanto de orientación sexual como de identidad de género, no pertenecen a las mayorías heterosexual o cisgénero. Durante décadas, estas diversidades han sido reprimidas y censuradas. Pedro no era la única mujer trans en el país, ni Chabela Vargas la única lesbiana costarricense que emigró a México a principios del siglo XX. La gran mayoría de estas personas, sus vidas e historias son desconocidas, casi todas enterradas para siempre. Esta es una historia que apenas se está empezando a contar. Es un desafío, es todavía una laguna esa historia de la diversidad sexual antes de los años 80, dice el historiador José Jiménez Bolaños. Estas personas que no calzan con los moldes tradicionales de género y sexualidad han sido parte de Costa Rica desde siempre, aún mucho antes de que fueran las identidades que conocemos hoy. No solo existieron desde mediados del siglo pasado lugares de ambiente, donde parejas del mismo sexo bailaban juntas, sino que desde entonces corrían rumores sobre la orientación sexual o la identidad de género de personalidades. Desde figuras del arte y la cultura o empresarios hasta expresidentes, sacerdotes y arzobispos. Para la sociedad lo que no se ve no existe, aunque le guste comentar mucho sobre ello. Hay tantas historias como personas las vivieron. Recuperar esta memoria histórica se convierte en una necesidad para entender las demandas políticas y sociales de las lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Aún más, es necesario rescatarla para entender esas partes de la historia costarricense que no se ajustan a los ideales de paz y libertad que tradicionalmente pregonamos. Represión. Los disturbios por la represión policial del 28 de junio de 1969, que conmemoramos alrededor del mundo con marchas del orgullo, este domingo en San José la Marcha de la Diversidad, sucedieron en Nueva York, encabezados por mujeres trans latinas y afrodescendientes. No obstante, la represión se replicaba en todo el mundo. Durante décadas, las diversidades estuvieron vinculadas con crímenes, actitudes corruptas, influencias de los Estados Unidos, afirma Jiménez. En sus investigaciones, Jiménez ha encontrado reportes en Costa Rica,
desde los años 60, de las llamadas redadas, en las cuales se realizaban detenciones masivas en puntos de encuentro de hombres gays y mujeres trans. El contacto sexual entre dos personas del mismo sexo, un beso o bailar era un irrespeto a la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, el catedrático Luis Paulino Vargas menciona que, en su pueblo natal, Zarcero, encontraron a dos hombres teniendo relaciones sexuales, no solo fueron condenados a realizar trabajo comunal, sino que la comunidad los agredió y humilló. En la edición 104 de la revista Gente, se detalla cómo en una redada en los 60, los hombres detenidos fueron rapados por la policía. Cuando en sus trabajos indagaron por qué, fueron despedidos. Algunas lesbianas que en los años 70 empezaban a salir de espacios privados a bares o cantinas, debieron adoptar actitudes tradicionalmente masculinas para defenderse. Desde esta perspectiva histórica, yo lo veo como una forma de sobrevivir a una Costa Rica más conservadora que la que tenemos hoy, reflexiona Emma Chacón, activista lesbiana e investigadora. Para evitar que su clientela fuera detenida, durante los años 70 y los años 80, los bares encendían un bombillo rojo cuando llegaba la policía. Esto indicaba que debían cambiar de parejas de baile para que todas fueran de hombre y mujer. Sin embargo, a las personas trans no nos dejaban entrar a los bares gay lésbicos, explica la activista Natasa Jiménez. Algunos bares tenían rótulos que decían, se prohíbe la entrada a travestis. Con la aparición de la epidemia del SIDA en los años 80, la represión aumentó y el grueso de la institucionalidad costarricense se volcó en contra de las poblaciones en riesgo, a quienes veía como una amenaza. Esta respuesta represiva solo aumentó los estigmas y la desinformación. A las personas enfermas las tenían en el San Juan de Dios en un sótano, ningún médico ni auxiliar de enfermería los atendía, afirma Natasa Jiménez, quien era voluntaria en ese lugar. Era caótico ese sótano, olía mal, estaba sucio, las personas estaban desatendidas. Mientras esto sucedía, en la nación quedaban registradas en la sección de sucesos las redadas en centros de homosexuales. En 1987, el investigador Jacobo Schefter impulsó la publicación de un campo pagado que luego sería conocido como la Carta del 5 de abril. Para el activista Francisco Madrigal, esta fue una mediación política con la que personalidades del ámbito público, la cultura y la academia costarricense exigieron un alto a las redadas. La represión continuó de distintas formas, pero el gobierno tuvo que bajar la intensidad de los operativos. La necesidad de atender la problemática del VIH-Sida ante la inacción gubernamental también obligó a las poblaciones más afectadas a organizarse, por ejemplo, en la Asociación de Lucha contra el SIDA. En abril de 1990, la realización del segundo encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe puso a Costa Rica a hablar por 2 meses. La actividad se vio obstaculizada por la presión del arzobispo de San José y una orden del Ministerio de Gobernación de impedir la entrada al país de mujeres que ingresaran solas a Costa Rica. Durante el cierre, un grupo de hombres lanzaron piedras y palos a las participantes, algo que Emma Chacón describe como una de las noches más difíciles, más fuertes y violentas que he vivido hasta el momento.
Organización. Después de varios años de intentos infructíferos, en 1995, el Registro Nacional aprobó la inscripción de la Asociación Triángulo Rosa, de las primeras dedicadas a trabajar las diversidades sexuales más allá de temas de salud. La organización abrió sedes en Alajuela, Limón y San José. Sin embargo, eran víctimas de constante acoso policial y de vandalismo. Nos intentaron quemar la casa de Alajuela, dice Madrigal. Pocos años después, la asociación desaparece ante el desgaste de la exposición pública. No obstante, muchos otros grupos LGTBI nacieron durante la década de los 90, lo que profundizó el proceso de organización y capacitación que se inició por obligación en los 80. Después de muchos años de gatear, se empezaron a dar pasos firmes exigiendo los derechos humanos que durante mucho tiempo se negaron. El consecuente empoderamiento marca un antes y un después en la historia de los movimientos LGTBI en Costa Rica, una historia que, mientras la seguimos escribiendo, debemos rescatar. Para muchos países occidentales, el final del siglo XX significó un momento de quiebre en la historia de los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Costa Rica no es la excepción, mientras los años 80 se vieron caracterizados por identidades aún en construcción y la represión estatal. Para finales de la década de 1990 hay una mayor organización de las poblaciones para hacerle frente a las distintas problemáticas. Durante esa década, la opinión pública debatió si las lesbianas tenían derecho a reunirse, si los hombres homosexuales eran aptos para ser policías o si podían utilizar aretes y pelo largo en universidades. El bombillo rojo que anunciaba la llegada de la policía a los bares gay lésbicos se apagó por siempre, pero las redadas pasaron a acoso, y la misma violencia de décadas anteriores continuó contra las mujeres trans en las calles. Yo hablo de un momento de ciudadanía. Empiezan a surgir múltiples organizaciones civiles a favor de la diversidad sexual, detalla el historiador José Jiménez Bolaños. Aparecen la Colectiva Humanas y el Instituto Latinoamericano de Educación y Prevención en Salud, entre muchas otras, así como grupos de diálogo y autoapoyo como Tertulia entre Mujeres. Además, se crea la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes que se convierten en dos instituciones fundamentales para la canalización de descontentos, reclamos y demandas, afirma Jiménez. Esto se puede palpar en dos sentencias de entonces de la Sala Constitucional, la cual declaró inconstitucionales las redadas, así como la que obligó a la Caja Costarricense del Seguro Social a brindar el tratamiento antirretroviral a las personas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Para Francisco Madrigal, fundador del Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, las organizaciones vimos la necesidad de capacitarnos en incidencia política y administración pública, y de generar evidencia que pudiera colaborar en las luchas de la población LGTBI. De esta forma, se empiezan a realizar investigaciones, además de actividades de sensibilización en el sector público y reuniones con jerarcas de instituciones. La diferencia con los trans, asimismo, durante los años 90, en países desarrollados empieza a consolidarse el término trans como una sombrilla para distintas identidades que no calzaban en el binario tradicional de hombre y mujer. Aunque tarda en llegar, en Costa Rica también marca una diferencia. El investigador y activista trans,
Mar Fournier Pereira explica, es difícil entenderse y explicarse al mundo cuando no hay una palabra para nombrarse. Antes de la aceptación del término como una identidad, a las mujeres trans se les llamaba travestis. Fournier Pereira menciona cómo ellas mismas, durante mucho tiempo, se nombraron playos, aunque se sentían mujeres. Más organizaciones, con el cambio de siglo surgen nuevas entidades y otras se consolidan. En el 2005 nace una de las primeras en tratar los temas de diversidad e identidad más allá de lo gay y lo lésbico, Mulabi, con un trabajo enfocado en personas trans e intersex. En la misma época y después de vivir unos años en Ecuador, regresó al país el activista Abelardo Araya. Abelardo tenía la característica de que podía mover a los medios como quisiera, afirma Chacón, una de sus compañeras de luchas. Esta apreciación es compartida por el también activista Luis Paulino Vargas. Abelardo fue el único que se atrevió a hacerse público. Yo mismo, tengo que reconocerlo, me aterrorizaba salir en la prensa como salía Abelardo, afirma Vargas. A excepción del periodista Marcelo Castro, que salió del closet en forma pública en el año 2000. En esos años no era común que personas expresaran abiertamente una orientación sexual o identidad de género disidente a lo tradicional. Mucho menos ver parejas del mismo sexo tomadas de la mano, como, de forma ocasional, se puede ver ahora en las calles de la capital. La comunicadora Margarita Salas recuerda cómo ella y su primera novia eran expulsadas de bares, restaurantes, parques, bibliotecas, monumentos, por andar tomadas de la mano o darse un beso. Qué lástima que te pasó eso, deberías cuidarte más, le decían personas cercanas a Salas. Desde el 2013 empezaron a realizar pequeños festivales de la diversidad, que fueron pasos importantes en visibilización. Sin embargo, en sus inicios, no llegaban más de 500 personas, recuerda Francisco Madrigal. Besos diversos. El miedo a salir públicamente se vio retado en el 2007, cuando 3 bares fueron denunciados por discriminación contra parejas del mismo sexo. Las denuncias, que circularon por medio del correo electrónico, culminaron con la primera ruta del beso diverso. Salas, una de las organizadoras de la manifestación, recuerda que una patrulla la siguió todo el camino. Ellos no sabían qué hacer. Yo siempre me pregunto, ¿qué hace la policía cuando alguien amenaza con irse a dar besos? Darnos un beso en público no es ilegal, dice Paulina Torres, también fundadora del grupo, y una de las víctimas en esas primeras denuncias. Hacer esa primera manifestación de besos fue algo tenso, principalmente por miedo a detenciones. Torres recuerda que algunos activistas con más años les dijeron las apoyamos, pero háganlo ustedes, inclusive, otros les expresaron, ustedes lo que están haciendo es cagándose en el activismo. La primera ruta del beso diverso tuvo más de 100 participantes y ninguna persona detenida. Hitos, en los 10 años que han pasado desde entonces hay una gran cantidad de hitos importantes para las poblaciones LGTBI. Desde la sentencia de la Sala Constitucional que prohibió la realización de referendos sobre temas de derechos humanos, hasta el decreto para la eliminación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el sector público.
La salida del closet de la entonces diputada Carmen Muñoz, la marcha de invisibles, la presentación de los proyectos de matrimonio igualitario e identidad de género, así como la realización anual de la Marcha de la Diversidad son otros puntos importantes. Todos estos procesos de visibilización, manifestaciones callejeras e incidencia institucional han sido claves para la concreción de algunas demandas. No obstante, para estas poblaciones, el Estado ha saldado apenas una pequeña parte de la deuda que tiene. Las parejas del mismo sexo siguen sin tener acceso pleno a los mismos derechos que las parejas heterosexuales y el irrespeto a la identidad de género de las personas trans las expulsa de espacios públicos, del trabajo y de los sistemas de salud y educación. Muchas personas LGTB y en zonas rurales son obligadas a emigrar a la capital, las mujeres trans en las calles son diariamente objeto de agresiones con piedras o hasta disparos, y las personas intersex al nacer son sometidas a cirugías donde se mutilan sus genitales para normalizarlos. Para entender la importancia de estos saldos pendientes se hace indispensable conocer el origen de la deuda completa, y eso solo lo podemos hacer recuperando estas historias. Para entender quiénes somos ustedes deben ver el video sobre la orientación, publicado el pasado 29 de junio del 2023. En ese video explico que la orientación no tiene nada que ver directamente con el género. La orientación no tiene que ver directamente con la sexualidad. Sin embargo, el sistema de creencias concerniente a la duplicidad, que afecta a la orientación, es inmenso, como lo veremos en otro episodio. La duplicidad es la creencia que más nos afecta e involucra una tremenda cantidad de energía, de ahí su gran afectación. Ahora volviendo a la orientación, debemos entender que orientación y género son dos elementos muy distintos. No son lo mismo. Por lo tanto, el término cisgénero debe ser borrado en todos los idiomas. Nosotros creamos dos formas físicas, así como dos géneros biológicos en esta dimensión. Sin embargo, nos hemos olvidado que creamos tres orientaciones y por eso orientación y género no son sinónimos. Creamos 5 sentidos externos para la percepción. Es decir, 5 áreas para la experiencia en esta dimensión, que influencian nuestra realidad y el mecanismo de la percepción en la creación de nuestra realidad. En resumen, tenemos 5 elementos diferentes que se componen de masculino, femenino, y 3 orientaciones. Nuestra dirección no está orientada hacia el género, sin embargo, nuestro sistema de creencias unió estos dos elementos, género y orientación, de una manera tan eficiente que ha creado demasiadas diferencias que no hemos podido aún resolver. Los 2 géneros y las 3 orientaciones son 5 áreas en total. Estas 5 áreas son tan diferentes, como lo son nuestros 5 sentidos externos. El de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y el del oído. Estas 3 orientaciones no son intercambiables, como tampoco lo son los sentidos externos, es decir, el sentido del gusto no es intercambiable con el sentido del oído. Asimismo, las 3 orientaciones tampoco son intercambiables. Antes de nacer usted elige la orientación que va a dominar su vida en esta realidad y dimensión. Un ejemplo, usted se puede identificar como una muchacha, y puede ser una muchacha,
y no necesariamente va a ser del género femenino. Para nacer en esta realidad o dimensión terrenal debemos escoger el género, es decir, masculino o femenino. Pero debemos también escoger una de las tres orientaciones, común, intermedia o suave. No se olvide de suscribirse a este canal, muy pronto publicaré un video sobre el SIDA.